Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y en concreto con el tema 3, electrodinámica. En las clases anteriores, en los vídeos anteriores, estuvimos viendo cómo se podía inducir una corriente en distintas circunstancias. Vimos que para ello tenía que asegurarse que la derivada temporal del flujo magnético tenía que ser distinto de cero. Y para ello vimos tres situaciones distintas: o que variara el campo magnético, o que variara la superficie de la espira, o el ángulo que forman el vector campo magnético y el vector de superficie. Este fenómeno de la inducción, que parece desde un punto de vista teórico fascinante y que a priori puede parecer no tener ninguna aplicación práctica, es todo lo contrario, sino que lo que es el fenómeno de la inducción es muy útil y se emplea bastante en muchos dispositivos experimentales de electromagnetismo. Es lo que vamos a ver hoy en la clase. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del día 3 de febrero del año 2021. Este primer fenómeno de inducción que vamos a estudiar es el fenómeno de la inducción mutua. Para ello, imaginemos, por ejemplo, una espira, por ejemplo, de esta forma, por la que circula una corriente I1 en esa dirección y sentido, ¿no? Y ahora supongamos otra espira de geometría cualquiera que vamos a llamar 2, 1 y 2. Pues bien, nosotros sabemos que al circular una corriente I1 a través de este circuito, de esta espira, se va a producir un campo magnético que, por la regla de la mano derecha, pues más o menos podemos dibujar pues tal que así. Dicho campo magnético va a atravesar la superficie de la espira 2. Y por lo tanto se va a producir un flujo magnético a través de dicha espira. Supongamos. Y por lo tanto, por lo que sabemos del fenómeno de la inducción, pues podemos suponer que se va a producir una corriente a través de la espira 2. Por lo tanto, podemos decir que es posible inducir una corriente en un circuito si circula una corriente por otro circuito, gracias al fenómeno de la inducción electromagnética. La cosa es qué circunstancias se tienen que dar para que este fenómeno pues tenga lugar. Podemos decir que va a haber un flujo magnético a través de la superficie 2. Y se puede demostrar que ese flujo va a depender el flujo magnético sobre la espira 2 depende de la geometría de la espira
y de I1. Podemos decir que el flujo magnético en 2 es igual a una constante que la vamos a llamar M multiplicada por la corriente I1. ¿Vale? Ahora bien, esta M, ¿cómo la vamos a llamar? Pues esta M se denomina inducción mutua. Y ahora explicaremos por qué. ¿Es suficiente con que haya un flujo magnético a través de la espira 2 para que se genere una corriente? Pues como bien sabemos, eso no es suficiente, porque para que se genere una corriente sobre la espira 2 necesitamos que se cumpla que la derivada temporal del flujo magnético sea distinta de cero. Como esto es una constante, la M es una constante, la única forma es que la corriente en el circuito 1 sea variable. Si la corriente en I1 es variable, entonces se inducirá una corriente I2. ¿Por qué? Por este fenómeno, por el fenómeno de la inducción. Y se puede demostrar que en este caso esto va a ser la derivada temporal de M21 I1, entonces digamos que es la fuerza electromotriz en el circuito 2, y dicha derivada sale menos M21 derivada de I1 con respecto del tiempo. Si suprimimos los subíndices, porque podemos suponer el número 1, número 2 o los nombres que nosotros quisiéramos para la situación física, podemos decir que la fuerza electromotriz que se genera en dicha espira, que viene inducida por la corriente en otra espira, tiene esta expresión. ¿De acuerdo? Sí es importante tener en cuenta que la fuerza electromotriz es de la segunda, sobre el segundo circuito, depende de la corriente del circuito primero. Cuidado con los subíndices. Y ahora sucede un fenómeno que es muy interesante. Y por ello se denomina esto inducción mutua. Si la corriente I1, al ser variable, produce una corriente sobre I2, esa corriente I2 va a ser también variable. Y por la ley de Lenz se va a oponer a la variación del flujo magnético producido por el campo B, que no lo hemos nombrado aquí, que este sería el campo B1. Entonces, I2 va a generar un campo magnético también variable que va a producir una inducción de una corriente sobre el circuito 1. De forma que se inducen mutuamente corrientes el circuito 1 sobre 2 y el circuito 2 sobre 1. Podemos expresarlo a través de un esquema. Imaginamos la situación esta y ahora tendríamos una corriente que, siguiendo la ley del Lenz, va a circular en esta dirección y sentido y va a generar un campo magnético
Lo he puesto al revés. En esta dirección y sentido. Entonces podemos decir, al generarse una corriente y sus dos variables en el circuito 2, esta producirá un campo magnético B sub 2 variable que inducirá una nueva corriente sobre el circuito 1. Por lo tanto, lo que se produce aquí, digamos que la conclusión ambos circuitos se inducen mutuamente una corriente. A partir de una corriente variable en uno de ellos inicialmente. Es decir, que la corriente nueva que se va a inducir debido a B2 por el flujo que se produce en la corriente sobre la superficie del circuito 1 no va a ser I sub 1, sino que será una I sub 3 y así sucesivamente. Digamos que este proceso no tiene fin. Teóricamente, este proceso no tiene fin. Sin embargo, tanto las corrientes como los campos nuevos son mucho menos intensos que el inicial. De modo que los efectos acaban siendo despreciables. Es decir, llega un momento que por mucho que podamos decir que teóricamente se va a producir una inducción mutua constante, llega un momento en que ese fenómeno ya queda totalmente despreciable por la intensidad de los campos. Pero sí se puede hablar de producir un circuito una corriente en un nuevo circuito a partir de uno inicial y una nueva inducción mutua de 2 sobre 1, ¿vale? Entonces, si analizamos el proceso tanto de 1 a 2 como de 2 a 1, tendríamos por un lado que el flujo magnético de 2 va a ser la inducción mutua, el factor de inducción mutua por la corriente 1, y el flujo sobre 1 va a ser la inducción mutua 1,2 debido a la corriente 2. Se puede demostrar que M12 es igual a M21.
lo cual es fascinante. Hay una simetría completa, es decir, me da lo mismo que yo empiece poniendo la corriente I1 circulando sobre el circuito 1, que se inducirá una corriente I2 sobre el circuito 2, que si tomo inicialmente el circuito 2 circulando una corriente I1 igual a la anterior, que se va a inducir la misma corriente que anteriormente se había inducido en el circuito 2. Es un poco lioso, pero básicamente lo que quiere decir es que dadas las geometrías de las dos espiras, al final son independientes. La inducción mutua que se produce va tanto de 1 a 2 como de 2 a 1 de la misma manera. La inducción mutua es equivalente de 1 a 2 que de 2 a 1. Tomando la misma I. Es decir, eso es muy importante. Originariamente hay que tomar siempre la misma corriente, porque claro, si yo cambio la corriente, entonces ya la inducción mutua cambia. Digamos que la condición inicial es elegir una corriente que las dos espiras me da igual la forma que tengan, la distancia, tal. Que si decido hacerla circular por 1, se va a producir una inducción en 2. Que si decido esa corriente inicial hacerla circular por 2, se va a inducir la misma en 1, que se inducía anteriormente en 2. ¿De acuerdo? Es un fenómeno muy interesante porque tiene unas aplicaciones muy, muy útiles. Porque se puede utilizar para muchos fenómenos. Por ejemplo, para modificar las corrientes, el valor, la intensidad de la corriente, se usa mucho en los transformadores. Por ejemplo, para transportar la corriente a través de la red eléctrica se lleva una alta intensidad porque se reducen las pérdidas de energía y luego llega a unos lugares donde se produce mediante inducción una pérdida de corriente, ¿no? Se transforma la corriente a unas intensidades menores y así para llegar a una intensidad viable para las casas, ¿no? Para la instalación eléctrica de las casas. O sea, esa es la aplicación directa más cotidiana, digamos, del fenómeno de la inducción mutua. Hay otro fenómeno de la inducción muy interesante y es el siguiente, que de alguna forma proviene de la propia inducción mutua. Y es pensar, bueno, si una espira provoca una corriente en otra espira al circular una corriente variable por ella, y luego a su vez la espira 2, como circula una corriente variable, vuelve a inducir una corriente I3 sobre la espira 1, ¿no sería posible que la propia espira, al circular una corriente variable, indujera una corriente en su propio circuito? Pues esto es lo que se conoce como el fenómeno de la autoinducción. Es decir, si hacemos circular una intensidad I variable por un circuito, esta producirá un campo magnético variable que inducirá una FEM en el propio circuito, siguiendo el mismo fenómeno de la inducción electromagnética que estamos estudiando.
por la ley de Lenz, esta FEM inducida se opone a la variación de la corriente que la produce. ¿De acuerdo? ¿En qué dos fenómenos más comunes se produce esto? Pues por ejemplo, un fenómeno muy bueno, al abrir y cerrar un circuito. Cuando yo abro y cierro un circuito, la corriente que circula por dicho circuito no es inmediatamente la corriente, digamos, estándar o estable. Si una corriente que va a circular, por ejemplo, de 0,5 amperios, pues no, la corriente, una vez que yo cierro el circuito, no automáticamente no es 0,5 amperios, sino que hay un tiempo, un periodo de tiempo en el que la corriente pasa de 0 a 0,5 de forma continua. Y ese proceso en el que está subiendo es una corriente variable, que produce un campo magnético variable y genera una FEM en el propio circuito que se va a oponer a la variación de la corriente, es decir, que genera una corriente que se opone a ese aumento de corriente desde 0 a 0,5. Esto normalmente se representa, digamos que aquí en el tiempo, aquí tenemos la corriente y digamos que la corriente tiene un valor en el circuito y sub 0. Pues bien, desde que yo cierro el circuito en t igual a 0 hasta que se alcanza, digamos que sigue la corriente una función tal que así. Luego, en todo este proceso hay una corriente que se opone al aumento de la corriente, que es la propia autoinducción. Por ejemplo, imaginemos aquí un circuito donde al cerrar tenemos una corriente que circula en este sentido. Pues en ese proceso de cerrar, en este periodo de tiempo, que se le suele llamar periodo transitorio, hasta que alcanza la intensidad estable, se va a generar una corriente en sentido contrario. Autoinducción. Es como una especie de inercia, de oposición al fenómeno de aumento de la corriente. Lo mismo sucede si tenemos el circuito cerrado durante mucho tiempo y decidimos abrirlo. Entonces, vuelve a producirse una corriente variable desde el valor I sub 0 hasta 0. Decrece como una exponencial decreciente y se va a generar una corriente autoinducida que se va a oponer a esa disminución de la corriente. Es una inercia. Lo que en mecánica llamaríamos una inercia, que es la masa, por ejemplo, pues aquí, digamos que esta FEM de autoinducción, pues se opone. Normalmente la FEM de autoinducción se suele llamar FEM de autoinducción o fuerza contra electromotriz, porque a fin de cuentas lo que está ocurriendo es que esa FEM se opone a la circulación de la corriente que provoca esa propia FEM. De nuevo, ese proceso tiene lugar porque hay un campo variable, por lo tanto hay un flujo. Ese flujo viene dado, se puede demostrar,
que tiene esta expresión, donde L, si antes la M se llamaba inducción mutua, ahora la L esta se llama inductancia. Y se mide en henrys. Un henry es un vatio partido por un amperio. Son en henrys. ¿De acuerdo? Weber partido por amperio. Y esa fuerza electromotriz, por lo tanto, autoinducida, va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético partido con el tiempo, o lo que es lo mismo, menos L derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pues la corriente es variable. Es muy interesante el fenómeno de la autoinducción. Hay un dispositivo eléctrico de los circuitos que se llama bobina, que se emplea para almacenar energía. Una bobina es como un trozo de cable así enrollado y que permite, mediante este fenómeno, pues almacenar energía. Es muy interesante, ¿vale? Con la corriente alterna, por ejemplo. También se puede utilizar el inductor o la bobina en corriente continua. Pues bien, ya hemos visto dos fenómenos que ocurren en los circuitos como aplicación de la inducción electromagnética y que esto pues tiene muchas repercusiones. Y para terminar el tema, vamos a pasar al último punto, que es la unificación del electromagnetismo. El electromagnetismo, hasta mediados del siglo XIX, como ya hemos comentado muchas veces, tenía el problema de que la electricidad y el magnetismo se estudiaban por separado. Se consideraban expresiones, manifestaciones distintas, independientes. Ya hemos visto con Faraday que el magnetismo, cuando se estudia variable en el tiempo, los campos magnéticos variables producen campos eléctricos, lo que se conoce como ley de Faraday. Pero este proceso de unificación no termina ahí, sino que el físico inglés James Clerk Maxwell, de manera teórica, porque no disponía de los experimentos necesarios para llevarlo a cabo, llevó a cabo lo que se conoce como la unificación del electromagnetismo, y que lleva a construir el electromagnetismo en 4 ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell o las leyes de Maxwell, ¿vale? ¿Cómo llegó a esas leyes? Pues lo vamos a comentar brevemente. En primer lugar, tenemos aquí representado el electromagnetismo en tiempos de Maxwell. Son expresiones que las hemos ido viendo a lo largo del bloque de interacción electromagnética y que por fin las vemos todas juntas. Por un lado tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, que la utilizamos para calcular de manera sencilla algunos campos eléctricos y que tiene una forma diferencial, que es como comúnmente se suele expresar en los cursos de electromagnetismo, que es como la divergencia de la densidad del campo eléctrico es igual a la densidad de corriente multiplicado por una constante. Básicamente nos está diciendo que la divergencia de dónde nace o dónde muere el campo eléctrico, pues de las cargas. Ahí es donde nace el campo eléctrico. Como bien sabemos, el campo eléctrico es radial y nace en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. Luego tenemos aquí también una segunda expresión, que por ahora no le hemos puesto nombre, que es que el rotacional del campo eléctrico es cero, es decir, el campo eléctrico no rota sobre sí mismo, o lo que venía a decirnos en electrostática, nos decía que E es conservativo.
esa expresión en forma integral, pues es la integral de línea, ya no de superficie, cerrada es igual a 0, que era una de las caracterizaciones de campo conservativo. Y luego, a la derecha, la ecuación 3 y la 4 pues son las ecuaciones del campo magnético. También tenemos divergencia rotacional. Normalmente en el análisis vectorial, si uno conoce la divergencia y el rotacional de un campo vectorial, de alguna forma es capaz de describir el campo en su totalidad. Si además conoce unas condiciones de contorno, unas condiciones iniciales. La ley de Gauss para el campo magnético nos está indicando que las líneas de campo magnético son cerradas. No hay ningún punto en el espacio de donde nazcan o mueran las líneas de campo magnético, como bien sabemos. Por eso la divergencia es 0. También se puede ver en forma integral. Y la cuarta ecuación, que la hemos utilizado, se llama ley de Ampère. Aquí en forma integral la hemos utilizado para calcular campos magnéticos, por ejemplo, el campo magnético producido por un hilo recto e indefinido, y que en forma diferencial es el rotacional del campo magnético, y que es igual a una constante por la densidad de corriente, es decir, por la corriente, para que nosotros nos entendamos. Si nos damos cuenta, la 1 y la 3 son divergencias, la 2 y la 4 son rotacionales. Pues bien, en el momento en el que Maxwell se pone a analizar esto, tiene las ecuaciones tal y como las vemos aquí. Bueno, la expresión tal cual variaba un poco, pero lo que es el fundamento es el mismo. Y tanto Maxwell como el resto de científicos sabían que estas ecuaciones no estaban completas. ¿Y por qué no eran completas? Porque había una inconsistencia matemática en la ley de Ampère. Aquí en la 4 había una inconsistencia. ¿En qué consiste esa inconsistencia? Pues hay una identidad del análisis vectorial que nos dice que la divergencia del rotacional de un campo cualquiera G vectorial tiene que ser igual a 0. Digamos que esto es una identidad del análisis vectorial. Y esto quiere decir que lo tienen que cumplir todas las ecuaciones que nosotros construyamos. Las dos ecuaciones que tenemos con rotacionales aquí son la 2 y la 4. En la 2 no hay problema, porque el rotacional de E ya es 0, pues la divergencia de algo que es 0, evidentemente es 0. Pero en la ley de Ampère no es así. Si nosotros intentamos calcular la divergencia del rotacional de B, lo que obtenemos es la divergencia de mi sub 0 por J, o lo que es lo mismo, mi sub 0 divergencia de J. Y esto es igual a 0 si y solamente si J es una corriente estacionaria. Nosotros sabemos que las corrientes estacionarias son las que se estudian en la magnetostática. Sin embargo, no todas las corrientes tienen que ser estacionarias. Por lo tanto, esta ecuación es inconsistente. No es aplicable a cualquier corriente. Luego, esta ecuación hay que modificarla. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes, Maxwell no disponía de los experimentos necesarios para producirla. Entonces se ve obligado a estudiarlo solo teóricamente. Vamos a ver qué es lo que se inventa nuestro amigo Maxwell. Pues lo que se inventa lo va a denominar corriente de desplazamiento, ¿vale? Si hay alguien perdido, pues podemos hacer un poco de guía de lo que queremos conseguir. Maxwell tiene que modificar
la ley de Ampère es decir, el rotacional de B es igual a mi sub 0J para que cumpla la identidad vectorial. Que hemos dicho que la divergencia del rotacional de un campo cualquiera tiene que ser igual a 0. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, la verdad que es algo muy importante, ¿no? Es un hecho histórico fundamental de la física clásica, pero sin embargo, conociendo las ecuaciones, es bastante sencillo, ¿no? Luego demostrar qué tiene que modificar en la expresión. Pues bien, Maxwell se inventa postula teóricamente la corriente de desplazamiento. ¿Y qué es la corriente de desplazamiento? Pues un término lo llama J sub D y tiene esta expresión. Es algo puramente teórico, no tiene ninguna justificación Maxwell física para imponerlo, simplemente que sabe, por lo que sabe de análisis vectorial, que si mete esto dentro de esta ecuación, la identidad esta se va a cumplir. En efecto, entonces ahora tenemos la nueva, podemos llamar, más que nueva, vamos a llamarlo la ley de Ampère modificada queda del siguiente modo. El rotacional del campo magnético va a ser igual a mi sub 0J como antes, pero es que además le vamos a añadir el siguiente sumando. Este es el sumando nuevo. Se puede demostrar muy fácilmente que la corriente, al añadir la corriente de desplazamiento, pues se cumple la identidad vectorial. Con la ecuación de continuidad y la ley de Gauss, se demuestra que la divergencia del rotacional ¿de qué? De B, o lo que es lo mismo, la divergencia de mi sub 0J más, vamos a ponerlo directamente para que nos quepa, sería la divergencia de mi sub 0J más mi sub 0 epsilon sub 0 parcial de E con respecto de T es igual a 0, ¿de acuerdo? No cuesta mucho trabajo, basta hacer sustituciones, no nos vamos a parar para no alargar el vídeo, pero es algo prácticamente directo. La divergencia es lineal, se puede meter, nos quedaría la divergencia de J más la divergencia de esto, y sabemos que la divergencia, esto a partir de la ley de Gauss, pues se puede meter la divergencia por la derivada, se sustituye y nos queda que por la ecuación de continuidad se cumple, ¿vale?
es fácil de resolver. Por lo tanto, teóricamente, Maxwell demuestra que si añadimos este término, la ecuación se cumple. Y ahora vamos a ver las ecuaciones de Maxwell ya completas para poder analizarlas. Vemos que las ecuaciones 1, 2 y 3 permanecen igual al principio. Ya no he puesto la forma integral, porque normalmente se suelen ver en forma diferencial. Y ahora, en la ecuación 4, la ley de Ampère ya aparece con la corrección de Maxwell, que es la corriente que él denomina de desplazamiento, aunque esto ni es una corriente ni es nada. ¿Qué tipo de análisis podemos extraer de aquí? Pues un análisis muy interesante. Fijaos que en primer lugar podemos decir que E y B, los campos eléctrico y magnético, son fenómenos de una misma realidad. El campo electromagnético. ¿Por qué podemos decir eso? Pues bien, en primer lugar, porque en la ecuación 2 hemos añadido un término que antes no estaba. Y es el término de la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday, que nosotros la hemos visto como la fuerza electromotriz igual a menos la derivada del flujo y tal, en forma de campos, queda de esta manera. Y nos está diciendo que campos B variables producen campos eléctricos variables. Luego, la relación que ya conocíamos entre B y E genera una unificación. Pero es que la ecuación 4, esta corriente de desplazamiento en el fondo nos está diciendo que campos eléctricos variables en el tiempo producen también campos magnéticos. Por lo tanto, tenemos que esta ecuación, esta oración, E y B son intercambiables. ¿De acuerdo? Además, si eliminamos la dependencia temporal, es decir, si el campo eléctrico y el campo magnético no dependen del tiempo, esta expresión y esta se hacen cero, recuperando las ecuaciones de la electrostática, que están aquí, y de la magnetostática, que están aquí. Y además, podemos ver que hay una cierta simetría, porque a fin de cuentas, tanto un campo como el otro se producen o se pueden producir mutuamente entre sí. ¿Vale? Eso es muy importante. Y por eso podemos hablar de que E y B son en realidad imágenes o partes o fenómenos de una realidad única que es el campo electromagnético. En 1888, Hertz demuestra experimentalmente las ecuaciones de Maxwell. Porque ya veremos en el bloque 3, cuando estudiemos ondas, que las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales y que por lo tanto no son como las ecuaciones que normalmente estamos acostumbrados, en la que la incógnita es un número, un valor, sino que una ecuación diferencial es una ecuación en la que el resultado, la incógnita, es una función. En este caso, una función vectorial. Pues descubriremos que uno de los resultados básicos
más sencillos de las ecuaciones de Maxwell son las ondas electromagnéticas, que Hertz demuestra experimentalmente y con ello asegura que las ecuaciones de Maxwell son correctas. Luego, este añadido que inicialmente era teórico tiene su soporte experimental, que siempre la física pues necesita una corroboración experimental a cualquier modelo teórico. Si además si a estas cuatro ecuaciones le añadimos la ley de fuerzas, es decir, que la carga que son la suma de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, la ley de Lorentz y la ley de Coulomb, tenemos en una diapositiva todo el electromagnetismo completo, pues con la ley de fuerzas y las ecuaciones podemos explicar, deducir cualquier fenómeno, cualquier situación del electromagnetismo clásico. Los campos nos van a indicar, en las ecuaciones de Maxwell nos van a indicar cómo se expresan los campos en el espacio, y la ley de fuerzas nos indica cómo esos campos interactúan con las fuentes del campo electromagnético. Porque hay otro aspecto que debemos comentar que es muy interesante, y es el siguiente. Si las ecuaciones de Maxwell las reordenamos de otra manera, básicamente lo que hemos hecho ha sido llevar las expresiones de las derivadas temporales al miembro de la izquierda. Vemos que aquí están a la derecha, nos las hemos llevado a la izquierda. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues verlas desde otra perspectiva. A la izquierda, en el miembro izquierdo, tenemos los campos, y en el miembro derecho tenemos las fuentes. Digamos que queremos ver campos, fuentes. Esta imagen. ¿Para qué? Para poder ver de manera visual quién produce los campos, quiénes son las fuentes. Y podemos ver que al final el campo eléctrico y magnético son producidos en última instancia por cargas y corrientes. Lo cual es la idea que comentamos al principio del tema y que nos llevó a pensar que si al final el campo electrostático y el campo magnetostático se producen por cargas o corrientes, pues es lógico pensar que en última instancia E y B son fenómenos de una misma realidad. Los campos E y B son producidos en última instancia por cargas y corrientes. Hay dos detalles que es bueno comentar antes de pasar a lo siguiente. El primero es que, aunque hemos dicho que si tenemos las ecuaciones de Maxwell y la ley de fuerzas, tenemos explicado el electromagnetismo, siempre hay que dar unas condiciones iniciales. Con las ecuaciones simplemente no se puede resolver así tal cual cualquier situación, sino que todas las ecuaciones diferenciales de la física siempre necesitan unas condiciones. Digamos que hay que explicar la situación física a la cual vamos a aplicar las ecuaciones, porque las ecuaciones por sí solas no se pueden aplicar y ya está, ¿vale? Son necesarias las condiciones de contorno para aplicar las ecuaciones. Eso es un aspecto técnico que es bueno que tengáis en cuenta, porque de manera propedéutica de cara a la universidad, pues hay que tener en cuenta que para resolver una ecuación diferencial se necesitan unas condiciones de contorno, unas condiciones iniciales, pues si no, entonces el resultado no es unívoco, no es único, digamos.
Y también comentar un detalle, y es que cuando vemos las ecuaciones de Maxwell, ya no podemos pensar en electrostática o magnetostática, sino que tenemos que entenderlo como un único fenómeno que es el electromagnético. Hay que olvidarse de lo estático, todo es dinámico, ¿vale? Por eso ese salto que no se ve a simple vista, porque E y B se siguen llamando igual, pero ahora en las ecuaciones de Maxwell E y B ya entendemos que son funciones dependientes del tiempo. Dependen del tiempo, ¿no? Salvo que se diga lo contrario. Salvo que se diga lo contrario. Cuidado, porque hay muchas veces que cometemos el error de pensar en electrostática con las ecuaciones de Maxwell o magnetostática y no puede ser. Si nos indican que sí, entonces ya podemos anular las derivadas y no solamente eso, ver E y B como campos estáticos. Muy bien. Y por último, creo que hay un tema interesante que podemos comentar para terminar el tema, y es una posible simetría en el electromagnetismo, ¿no? La idea de una carga magnética. Esto es un concepto, digamos, puramente teórico, pero que puede ser interesante tratarlo para ver cómo, de alguna forma, la física y teórica en ocasiones pues actúan. Digamos que tenemos unas ecuaciones que están aquí, las ecuaciones de Maxwell, que han sido corroboradas experimentalmente. Pero los físicos teóricos dicen, bueno, pero yo aquí veo algo interesante, y es que tengo dos expresiones para E y dos expresiones para B. Y si hago lo siguiente, digamos que voy a copiar las ecuaciones, las voy a pegar aquí y voy a eliminar las fuentes. Elimino las fuentes y reordeno. Si yo elimino las fuentes, entonces las ecuaciones se me quedan tal que así y empiezo a ver una simetría entre E y B. Pues el campo eléctrico nosotros lo hemos llamado E y al magnético B, pero podríamos haberlo llamado P y G, por ejemplo. O sea, quiere decir que la letra al final no tiene mayor importancia. Y al anular las fuentes, veo que es posible intercambiar el campo eléctrico y el campo magnético entre sí. Fijaos lo que pasa. Yo puedo reducir aquí e intercambiar. Vamos a ponerlo aquí para que se vea lo que vamos a hacer. Digamos que vamos a intercambiar de aquí a aquí. Intercambiamos E por B. Entonces, este proceso nos queda que aquí ya no voy a poner una E, sino que voy a poner una B, y donde había una B voy a poner una E.
y tenemos una simetría en las ecuaciones de Maxwell. Puedo intercambiarlas y prácticamente obtengo los mismos resultados. Lo veis que la ecuación y se parece a la 3, la 3 se parece a la 1, la 2 a la 4, la 4 de aquí a la 2 de aquí, es decir, por lo tanto vemos un detalle muy importante, y es que las fuentes rompen la simetría. Simetría entre E y B sin fuentes. Entonces los físicos teóricos se imaginan la posibilidad de reconstruir, de restaurar la simetría si yo de nuevo invento aquí algo en las ecuaciones para que esta simetría se mantenga aunque yo ponga las fuentes, como tengo aquí inicialmente las ecuaciones de Maxwell. Y ahí aparece el concepto de carga magnética. Si existieran, igual que existen las cargas eléctricas, existieran las cargas magnéticas, por ejemplo los monopolos magnéticos, yo podría reescribir las ecuaciones de Maxwell, que las vuelvo a escribir aquí, con unos añadidos teóricos, que los he puesto en rojo. A ρ sub m lo llamo carga magnética y a J sub m corriente magnética. Es decir, son unos constructos totalmente nuevos que en principio son ontológicamente existentes, que podrían existir, igual que existe la carga eléctrica, pues existe la carga magnética, el monopolo. Y si eso yo lo construyo, vemos que las ecuaciones de Maxwell se comportan de manera simétrica totalmente, porque yo ahora podría cambiar la E por la B por la E, la J sub M por la J normal y la ρ sub M por la ρ normal, y las ecuaciones son totalmente análogas, simétricas, digamos, ¿no? Esto podrían ser los monopolos. Entonces, de esta forma, tenemos un pequeño añadido, una pequeña ampliación de las leyes de Maxwell desde un punto de vista teórico. Evidentemente los monopolos magnéticos no existen, pero a día de hoy consideramos que no existen. Pero en el caso de que existieran, y con ello corrientes magnéticas, pues el electromagnetismo tendría una simetría entre E y B completa. Lo curioso de esto, digamos que es lo que le da el toque así de misticismo, es que son las propias fuentes las que rompen esa simetría. Pero también hay que entender que las fuentes, a fin de cuentas, son las que originan el campo electromagnético. Por lo tanto, son las condiciones que posibilitan la existencia del campo electromagnético. Sin fuentes no tenemos campos. Entonces también hay una perspectiva que nos dice que si ese campo eléctrico y ese campo magnético, que yo los puedo intercambiar en unas ecuaciones sin fuentes, en realidad eso es algo teórico que carece de sentido, porque lo que verdaderamente necesito para que existan esos campos son las propias fuentes, ¿no? Entonces es quizás un dilema, una cuestión teórica interesante que nos sirve como ampliación. Bueno, hasta aquí el bloque de interacción electromagnética. Las leyes de Maxwell nos dan el pie para iniciar en el futuro un nuevo bloque, que será el bloque 3, el de las ondas, y donde descubriremos que las ondas electromagnéticas son la forma de propagación natural, digamos, de los campos electromagnéticos.